gmail.com. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, un programa que seguimos realizando en coordinación con SN Editores, a quien damos las gracias. Y por supuesto en este año 2025 estamos encantados de obedecer las instrucciones del gobierno, puesto que ha declarado el año 2025 el año de Franco y a Francisco Franco el español del año 2025. Nos encontramos ya y vamos a relatar hoy la batalla del Ebro, la famosa batalla del Ebro, sin duda la más, vamos a decir, por volumen de tanto de efectivos como de material empleado y de duración, la más importante de toda la contienda, de toda la guerra, también, por supuesto, de toda la cruzada de liberación nacional. Vimos cómo los nacionales se dirigían hacia Valencia con grandes dificultades sin duda, pero que poco a poco iban consiguiendo acercarse cada vez más. Cuando están en Sagunto, pues resulta que se inicia la denominada batalla del Ebro. Vamos a situar primero dónde se va a desarrollar y vamos a dar una serie de consideraciones previas. Bueno, sí, vamos a asistir, eso es, a lo que sin duda fue la gran batalla de toda la guerra, a la que bien puede calificarse como de titánica, incluso, y es verdad, y ello por numerosas causas. La batalla del Ebro fue la gran batalla, además, final y decisiva de la guerra. Después vendrá, que la veremos en el próximo capítulo, la de Peñarroya, pero no le llega esta ni siquiera a la mitad en cuanto a nivel en todos los aspectos. La batalla del Ebro pues fue también la batalla en la que ambos contendientes pues se empeñaron durante 4 largos, plomizos, sangrientos meses. 4 meses duró esta batalla, y empeñaron en ella los dos sus, vamos a decir, máximos esfuerzos, sus máximos recursos en ese momento, conscientes de que, bueno, pues uno de los dos, el que la ganara, saldría vencedor ya de la guerra, y el que la perdiera, derrotado también ya de la guerra. De ahí ese empeño por ambas partes. Por parte Frente Populista, pues constituyó el esfuerzo militar supremo de que era capaz ya en ese momento su ejército, tanto en el orden estratégico como en el táctico, además de, por supuesto, vuelvo a repetir, en efectivos y también en material. Lo que acumularon, lo vamos a ver ahora, fue impresionante. En ella pues volcaron las mejores tropas que le quedaban. Con ella pues detuvieron, no cabe duda, la ofensiva nacional camino de liberar Valencia. La planificación de la batalla del Ebro y su ejecución inicial, pero vamos a verlo enseguida, sin duda fue perfecta, hay que reconocerlo. Ya vemos aquí el lugar donde se eligió en este gran meandro, vamos a decir así, en esta gran curva que hace el Ebro. Aquí la tenemos un poco más. Hay que quedarse con estos nombres, sobre todo Fallón y Mequinenza, que lo tenemos también por esta zona de aquí. Bueno, y Amposta, que está aquí, no lo he dibujado, pero está aquí. Este es el gran meandro, la gran curva del Ebro, que lo que hace es que evita las sierras que están aquí. Las veremos después, una fotografía de Cabals, de Pandols y demás. Fue, por tanto, una muy buena planificación y ejecución inicial del primer día, pero va a fracasar como otras casi también desde sus comienzos. El mando Frente Populista una vez más no tuvo el valor o la inteligencia para que cuando viera que esa ya había fracasado, vamos a verlo luego en los primeros días, pues cancelarla e intentar el repaso del río otra vez atrás para salvar la mayoría de las fuerzas que se habían embebido, aunque la maniobra de luego no era fácil. Por parte nacional supuso, eso sí, la paralización obligada de la ofensiva para liberar Valencia. Sin duda era un gran contratiempo, pero permitió sobre todo a Franco, al caudillo, al generalísimo, que fue prácticamente el único además que se dio cuenta de ello de inmediato. Se apercibió de que no solo la ofensiva Frente Populista quedaba fracasada prácticamente nada más comenzar, como veremos, sino más todavía que lo mejor de su ejército quedaba encerrado en una no muy extensa zona de terreno. Aquí, en esta que estamos viendo, hasta aquí van a llegar, hasta Gandesa, que no van ni siquiera a tomar los Frente Populistas. En esta zona quedó encerrado lo mejor que tenía entonces el ejército Frente Populista, y se dispuso a destruirlo
a él materialmente, en hombres y en efectivos, porque bueno, ya sabemos que en la guerra lo importante son combatir y destruir a tu enemigo, no las ciudades ni los pueblos como tales, sino sobre todo quienes pueden combatir, que es el enemigo. Por eso se dispuso a machacarlo de tal manera que en él dejaran los frentes populistas lo mejor de sus tropas y ya no pudieran volver a recuperarse ni a plantearle ninguna otra batalla, sobre todo de este nivel. Esto se dio cuenta Franco al principio, aunque la batalla va a ser durísima y va a ser también muy agotadora, muy lenta y va a recibir las críticas. Él sabía perfectamente lo que hacía desde el primer momento. Bueno, los frente populistas van a acumular unos 115.000 efectivos, hombres, unas 360 piezas de artillería y de aviación unos 150 aparatos, o sea, prácticamente todo lo que tenían en ese momento. El desarrollo de la batalla, como veremos, pues no quita para que de todas maneras, aunque ya hemos reconocido la buena preparación y ejecución del inicio, pues subsistieran, como siempre, graves deficiencias entre las fuerzas frente populistas, sobre todo en que para conseguir esos 115.000 hombres en este momento, hubieran tenido que recurrir a más llamamientos obligatorios, por supuesto, de reclutas, pero de tal manera que, como se le van agotando las reservas, en la batalla del Ebro, por parte del Frente Populista, ya se van a ver una gran cantidad de combatientes de 30 a 40 años y de 18 años. Por un lado, desde luego no los mejores. Para paliar en lo posible que cundiera además la desmoralización de cara a la operación tan importante como es esta que estarían preparando, pues fueron dos los métodos que emplearon los líderes, dirigentes y los mandos militares frente populistas. Por un lado, se intensificó hasta límites insospechados hasta ese momento la propaganda de todo tipo, propaganda política, militar, etcétera. Aquí se volcaron todos los dirigentes, sobre todo los comunistas que ya dirigían la zona frente populista de manera descarada para dar ánimos. Pero junto a ello también, para evitar esa desmoralización, se va a emplear aún más que lo que ya dijimos para contener la ofensiva sobre Valencia Nacional, se va a emplear todavía más hasta límites ya insospechados hasta ese momento. El que, pues lo de siempre, la represión en la retaguardia de las tropas que van a emplearse y una disciplina draconiana expedita en las propias unidades militares que van a llevar a cabo, por supuesto, que van a ejecutar, nunca mejor dicho la palabra, los comisarios políticos y los agentes del temido SIM, Servicio de Información Militar, que fundara en su día Indalecio Prieto, el socialista Indalecio Prieto. Por parte nacional, para oponerse a esos 115.000 hombres frente populistas del ejército frente populista, incluidas las reservas, ojo, todo el sector, el ejército nacional va a disponer de unos 90.000, va a estar en inferioridad, sobre todo al principio, los primeros días, artillería 450 piezas y aparatos, aunque al principio aviones no va a tener mucho, pero va a llegar a concentrar hasta 400, obteniendo la superioridad aérea hacia la mitad de la batalla, incluso un poco antes. Hay que reseñar que la ofensiva frente populista en el Ebro no fue en realidad una sorpresa para los nacionales, pues bueno, numerosos incidentes, pequeños en sí, pero en conjunto les dieron una idea de que algo se estaba preparando. Bien es verdad que yo creo que no llegaron a concretar exactamente el nivel de preparación que consiguieron en este momento los frentes populistas, porque buena parte de lo que hicieron lo prepararon a bastante distancia, de tal manera que con los medios de entonces los nacionales no tuvieron posibilidad de concretar el nivel de la ofensiva que se les venía encima. Por ejemplo, fue muy interesante que, como hubo desertores en ese momento, antes de empezar la batalla, algunos ya dijeron que se estaban acumulando entre 300 y 350 barcas para pasar el Ebro en esa zona. Esto es posible que no fuera suficientemente valorado por los servicios de información militares nacionales, pero se tenía conocimiento de ello. Hay que tener en cuenta que cuando van a traspasar el Ebro, es un paso de río, es una maniobra dificilísima, desde el punto de vista militar muy difícil. Los frentes populistas realmente lo que van a disponer son de unas 250 barcas. Estas barcas podían llevar 10 hombres,
El Ebro en esa zona que eligieron tenía término medio 150 metros de ancho, se tardaba por lo tanto unos 8 minutos en pasarlo, lo cual quiere decir que en una hora, con esas 250 barcas, los frentes populistas iban a poder pasar 8.000 hombres. Esto fue un éxito, sin duda, por su parte, estuvo muy bien planificado. Además, prepararon también pontones, puentes de madera, etcétera, que fueron montados rápidamente en cuanto pudieron asegurar la otra parte del Ebro, la otra orilla del Ebro. Esto es también importante. Pues bien, vamos a cambiar de croquis de imagen porque vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar esta ofensiva. Vamos a ver que lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos. El puesto de mando, por curiosidad, simplemente el puesto de mando Frente Populista, pues va a estar situado al principio en el vértice San Pablo, a una altura de 617 metros, a 2 kilómetros de La Figuera. En él va a estar también Vicente Rojo, el general, pero luego se va a trasladar al túnel del ferrocarril Madrid-Barcelona en el pueblo, en la localidad de Ascó. Por su parte, Franco, a partir del 2 de agosto, que es cuando hace ya presencia en el Ebro, en la batalla del Ebro, va a situar su puesto de mando en el Col del Moro, una pequeña cota de 482 metros de altitud, pero que era un amplio mirador sobre toda la zona de la batalla. Estaba a 6 kilómetros de Gandesa, hoy está en la Nacional 429, pero es que desde allí divisaba no solamente el llano de Gandesa, sino también las sierras de Pandols, Vals y Cabals, que van a ser protagonistas. Estas que dibujamos aquí en gris más oscura, fíjense que están paralelas y longitudinales a la ofensiva Frente Populista. Por lo tanto, para ellos era un buen coladero. Estuvo muy bien elegida, volvemos a repetir, la zona. Bueno, tenía desde ese Col del Moro, pues tenía una visión muy completa de todo lo que va a ser el teatro de operaciones. La batalla del Ebro va a tener en realidad cuatro fases. La primera, el paso del río, maniobra muy difícil, siempre militar, que le salió realmente bien. Se va a realizar el 25 de julio. Luego, pues entre el 26 de julio ya y el 3 de agosto los nacionales van a frenar ya la ofensiva. Del 1 de agosto al 14 de octubre se va a dar lo que realmente es la batalla del Ebro, esa batalla de desgaste, de demolición, de destrucción de uno contra el otro, y quien más sufriera perdería, quien más ganara sería el vencedor. Y luego, del 30 de octubre ya al 16 de noviembre, apenas 15 días, la contraofensiva nacional, que va a lograr expulsar a los frente populistas, a tener que obligar a repasar otra vez el río. Esa es la situación de la batalla. Vamos a ir viéndolas, sobre todo la primera y la segunda fase, porque la fase de desgaste es tediosa y no puede ser objeto detallado de un programa como este. Bueno, el paso del río, aquí lo tenemos dibujado. Estas líneas rojas es lo que hicieron los frente populistas. Todo dependía de la difícil maniobra de paso del río en secreto. Para ello se elige a las 0:15 horas del día 25, es decir, en plena noche, en plena mitad de la noche de julio, se ponía en acción todo el frente que afectaba la maniobra, todos a la vez, abordando el paso del río por 6 divisiones en 12 puntos distintos. Vamos a ver qué ocurría en cada uno de ellos. Están aquí dibujados de una manera un poco más reducida, pero imagínense que aquí en este recodo se van a elegir esos 12 puntos distintos. En el sector Mequinenza y Fallón, vamos a empezar de norte a sur, arriba, se logra cruzar el río sin ser advertidos incluso. En Fallón Flix, un poco ya más abajo, se sorprende a las pequeñas guarniciones nacionales existentes y se las arrasa, además de que se pasa el río. En el sector de Ascó, aquí un poco más en el centro, se produce algún incidente, se retrasa algo el cruce del río, pero lo superan y terminan también arrasando a las guarniciones nacionales. Es muy importante esta zona porque a pesar de ese pequeño retraso, logran los frentes populistas colarse
en el centro de las dos sierras, camino de Gandesa. Gandesa está en el centro de todo este sector, que va a ser el punto neurálgico de la batalla del Ebro. Más abajo, en Ginestar, aquí en esta localidad, pues se atraviesa también el río, consiguiéndose rebasar Mora. Incluso llegan a penetrar, Mora del Río llegan a penetrar y a envolver a las fuerzas nacionales en ese sector. ¿Dónde falla estrepitosamente ese paso del río? Bueno, pues en la zona sur, tal vez la que podía ser más interesante, en la zona de Amposta. Aquí, en esta zona de aquí, va a fracasar el paso del río por parte de los Frente Populistas. Empiezan a tener problemas desde el primer instante y entonces, ¿por qué? Bueno, pues los nacionales consiguen abrir un fuego muy efectivo, de tal manera que incluso los Frente Populistas pierden muchas de las barcas, tienen que regresar y no consiguen ni siquiera establecer uno de los puentes que tenían preparado. Aquí falla completamente. Va a ser muy importante después para el desarrollo realmente de la batalla. Mientras estos pasos del río suceden, ya hemos dicho, en plena noche, pues empiezan a llegar sobre las 2 de la madrugada ya a los mandos nacionales las primeras noticias de lo que está ocurriendo. Bien, es verdad que las noticias no son muy concretas, llegan un tanto dispersas y además no se concretan tampoco exactamente los puntos de paso. Son noticias muy confusas. Pero lo que sí está claro es que inmediatamente se pone en marcha un dispositivo nacional para intentar socorrer a las pequeñas guarniciones que estaban allí desplegadas. Se movilizan algunas compañías, incluso secciones, algún que otro batallón, que se hacen entrar en combate materialmente, pero que también son rápidamente deshechos. Esto provoca además que algunas unidades comiencen a retirarse e incluso en desorden. Pierden toda la coordinación. Esto va a favorecer la penetración frente populista que vamos a ir dibujando poco a poco, como vemos aquí, en estas zonas un poco más de color sepia, hasta conseguir esto que vemos aquí. Este fue el gran éxito de los frentes populistas en este prácticamente primer día de la batalla. Sobre las 8 de la mañana, ya al amanecer de ese mismo día 25 de julio, las noticias que llegan a los altos mandos nacionales pues no pueden ser ya peores, puesto que ya se conoce que las fuerzas propias no solo se repliegan, sino que lo hacen en completo desorden y campo a través, lográndose únicamente salvar, eso sí, gran parte de la artillería que estaba en esta zona, que no era muy grande, por cierto. ¿Por qué? Porque sus sirvientes, los artilleros, tuvieron un comportamiento heroico y supieron aguantar para salvar las piezas. Bien, es verdad que muchos de ellos después van a caer en la retirada con sus piezas. Hay realmente un derrumbe de la línea nacional. No era muy fuerte, pero la sorpresa cunde y se puede hablar casi de derrumbe. Llegan noticias de que los frentes populistas avanzan imparables por la carretera de Gandesa, que la tienen aquí, en esta zona de aquí. La buena noticia para los nacionales, pues es la que hemos dicho, que en Amposta se ha logrado contener al enemigo y se le ha impedido incluso el pase del río. Esto va a ser muy importante. También, pues que como empieza a amanecer, los primeros aviones nacionales pueden operar y localizando por ellos mismos prácticamente, más o menos a tientas, dónde están las barcas o dónde están los primeros pontones que van instalando los frentes populistas, empiezan a bombardearlos, con un éxito más bien relativo. También la noticia, pues que poco a poco, con estas noticias y la que van a dar los aviadores, empiezan a identificar con exactitud dónde están esos puentes, las pasarelas de madera que van tirando, etcétera, etcétera. Con todo, las fuerzas nacionales se sumergen en un mar de confusión, siguen llegando noticias puntuales de unidades que se repliegan, y esto pues hace que la situación se vuelva realmente muy grave. Conforme avanza la mañana de ese 25 de julio, la situación no cambia para los nacionales, siendo la única buena noticia y sin lugar a duda importantísima, como hemos dicho, ese aguante en Amposta. ¿Qué ha pasado también? Bueno, la desproporción de fuerzas tiene mucho que ver con ese derrumbe de las fuerzas nacionales, porque claro, los frentes populistas no dejan de pasar efectivos y reforzar por tanto su avance, mientras que los nacionales apenas están intentando contener
con pequeñas unidades lo que se les viene encima. La situación, por eso, no puede ser más favorable para los frentes populistas, pues han logrado en esta jornada un avance muy profundo, se han establecido buenas cabezas de puente y por lo tanto han conseguido penetrar prácticamente en todo este sector en las primeras 24 horas. Fíjense que es muy importante lo que han logrado. Bien, a partir de este momento, el día 26, pues si el día 25 ha sido muy victorioso para los frentes populistas, del 26 de julio al 3 de agosto, los nacionales van a conseguir frenarles. ¿Frenarles dónde? Es muy importante tener esto claro para lo siguiente. En esta línea, de aquí no van a pasar ya el ejército frente populista. Se va a quedar aquí. Es decir, esa idea de maniobra que tenían de profundizar en las líneas, incluso de envolver desde aquí, llegar a Vinaroz, es decir, coger de retaguardia todo el dispositivo nacional, ha fracasado, va a fracasar el día 25, porque a partir del día 26 y hasta el 3 de agosto, los nacionales van a conseguir que no pasen de aquí, de esta gran curva en la que va a quedar encerrado, como inmediatamente vio Franco, todo ese muy bueno, muy reforzado ejército frente populista. Los nacionales se aperciben ya de lo peligroso de la situación, arrecian el día 26 en las medidas para alimentar con urgencia el combate por su parte, confiando en que la detención del enemigo en ambos extremos del arco es firme, porque de aquí no logran avanzar más. Aquí, como ven, no logran conectar con esta otra parte y desde luego aquí se han quedado incluso en la otra parte del río. Aquí radica el gran éxito de los nacionales a pesar del varapalo que han recibido. Las unidades, poco a poco, pero sin pausa, van llegando, Franco va ordenando los refuerzos y preferentemente, bueno, pues lo que van haciendo es concentrarse en lo que inmediatamente se identifica como el centro neurálgico de la batalla, que va a ser la zona, los llanos de Gandesa. El nuevo día, el día 26, se mostrará desafortunado ya para los frentes populistas, pues al final del mismo no habrán conseguido avanzar prácticamente ni un palmo de terreno más del hasta ahora conseguido, excepción de algunas pequeñas, y poco importantes correcciones de la línea lograda. Y ello sobre todo porque el Ebro entonces crece en este día 26 de manera impresionante. ¿Por qué? Pues porque los nacionales ordenan y llevan a cabo la apertura de las esclusas de los embalses de Barasona y Camarasa, están más arriba, más al norte, que van a inundar toda esta curva, consiguiendo incluso ya el día 26 sobre las 2 de la tarde 2 metros de nivel superior, 2 metros más del nivel normal del Ebro de esa zona. Esto va a hacer que incluso el agua arrastre alguno de los pontones, alguna de las pasarelas que habían tendido los frentes populistas. Esto va a hacer que les impida seguir reforzando sus unidades, les va de alguna manera a ralentizar. Y esto va a ser otro de los grandes éxitos de los nacionales. Luego el agua remansará, el agua volverá a su cauce, lógicamente conforme vaya desahogando. Pero bueno, este día 26 habrá conseguido algo muy importante, como es esa ralentización del esfuerzo frente populista. El día 27 los nacionales pues siguen consiguiendo dar forma ya a una línea del frente aceptablemente estable, pues gracias a que siguen haciendo llegar refuerzos que, aunque no son grandes, pero sí que van consiguiendo ya dar cohesión a lo que es el despliegue nacional. Vamos a ver ahora un hecho importante que hay que reseñar, aunque sea brevemente, y es que, claro, Gandesa va a ser un mito en esta batalla, porque desde luego ahí se va a dar una de las partes más importantes. Gandesa está en el centro del dispositivo, Gandesa va a servir de tapón del avance frente populista. Bueno, la mención especial hay que hacerla, por lo tanto, sobre todo por los nacionales. Primero porque los restos de las pocas unidades que defendían al inicio de la ofensiva frente populista toda aquella zona, junto con los restos de otras que se habían acogido en su vida, pues van a fortalecer la defensa de Gandesa, que hubo momentos en los que quedó prácticamente casi rodeada. Gandesa se va a defender por parte de los nacionales a sangre y fuego, con una tenacidad tremenda, y van a conseguir que sirva para ese tapón que va a hacer que ya el día 27 ya
podemos decir que los propios Frente Populista van a perder toda ilusión de seguir adelante, a pesar de que se van a empeñar, ahí están dibujados, en realizar ataque tras ataque. Van a embeber incluso hasta 72 piezas de artillería, solo se van a dedicar a Gandesa por parte del Frente Populista, 22 carros de combate, 23 blindados, en fin, las mayores tropas posibles, ahí las tenemos dibujadas. No lo va a conseguir. El forcejeo por la localidad y las posiciones de su entorno será sangriento, cambiando de manos algunas de ellas varias veces, va a ser terrible, pero al final los nacionales conseguirán mantenerse, sobre todo en el disputadísimo que se llama el Puig de Aliaga, que este era el punto más importante, como el de Caballó, aquí, y con eso van a defender y van a definitivamente a paralizar. Ya el día 27, fíjense que llevamos 48 horas de la batalla de Gandesa, ya van a paralizar definitivamente cualquier avance posterior Frente Populista. El 28 siguen los durísimos combates, 28 de julio. Por un lado, los Frente Populista siguen intentando presionar, pero ya los nacionales endurecen cada vez más su línea de combate. El 29, pues vamos a resumir brevemente qué dicen los propios Frente Populistas, pues que continúan nuestras fuerzas tratando de vencer la resistencia de los nacionales, lógicamente que va aumentando gradualmente a medida que van acumulando reservas. Ya se dan cuenta de que la reacción nacional está siendo eficacísima y muy rápida. Por su parte, que dice un boletín informativo nacional, la rapidez y facilidad del avance del enemigo, aunque parezca extraño, le ha desconcertado y le ha hecho detenerse cuando cabía esperar todo lo contrario, lo que prueba que su capacidad de penetración es reducida. Es decir, que además afloraban también ya los problemas que en otras ocasiones dieron al traste con todas las demás ofensivas Frente Populistas anteriores, similares que hemos visto. Es decir, que ante el campo abierto, una vez que han pasado las primeras 24-48 horas, ante el campo abierto que se les ofrecía a su vista y las unidades Frente Populistas, en vez de ganar impulso, sobre todo en estos momentos cruciales, pues se empiezan a ralentizar. Es esa especie de, vamos a hacer, no más que de miedo, de incapacidad para operar con genialidad que sí tenían los mandos nacionales. El día 30 de julio los nacionales siguen pasando dificultades, pero van endureciendo su línea y el día 31 la fortaleza nacional comienza ya a hacerse evidente. Los últimos intentos de conquistar Gandesa por parte de los Frente Populistas pues vuelven otra vez a fracasar. Fíjense lo que ha sido hasta este momento la batalla, la denominada batalla de Gandesa. Es decir, apenas ha durado unos días. En realidad, en 48 horas ha estado fracasada. Los nacionales han reaccionado espléndidamente. Eso sí, ha costado muchas bajas, pero se ha conseguido encerrar a lo mejor que tenía para entonces, tanto en la zona de Cataluña como en la zona centro y levante, el ejército del Frente Populista. Franco se da cuenta que lo tiene encerrado en este recodo del Ebro. Territorio muy duro, ahora vamos a poner dónde se va a dar esa batalla, pero lógicamente Franco se da cuenta, y como hemos dicho al principio de este capítulo, lo que va a ir es precisamente a destruir ese ejército, para que ya no vuelva a poder recuperarse, no pueda volver a pegarle otro susto, no pueda volver a plantearle cara, porque ya está decidido ir por Cataluña, y si vence aquí, si lo destruye aquí, Cataluña será, la liberación de Cataluña, prácticamente un paseo militar. Antes de volver a este croquis, quiero enseñarles una fotografía del terreno durísimo, de esas dos sierras de Pandols y de Cabals, donde se va a dar la batalla del Ebro a partir de ahora, esa batalla de desgaste. Fíjense qué tremendas barrancadas, qué sierras tan escarpadas, durísimas, de granito, donde es prácticamente imposible moverse. Bueno, eso es lo que va a tener que reconquistar los nacionales para lograr echar de ahí a el ejército Frente Populista y no solamente destruirle, sino luego intentar que lo poco que quede no pueda repasar el Ebro otra vez hacia Cataluña, aunque como veremos parte lo va a conseguir.
una poca parte. Fíjense qué terreno tan terrible. Bueno, en ese terreno vamos a estar 3 meses, que es lo que va a durar esta tediosa, terrible batalla del Ebro, de la que todos al final yo creo que terminaron prácticamente echando peste, de una manera, vamos a decir, coloquial. Pues bien, empieza la fase de desgaste el 1 de agosto. Es decir, en 5 días los nacionales, vuelvo a repetir, han frenado la ofensiva Frente Populista, han encerrado en este gran recodo del Ebro a lo mejor del ejército Frente Populista y se van a dedicar sobre todo a destruirlo. Va a comenzar así la fase más larga, prácticamente del 1 de agosto al 14 de octubre, todo agosto, todo septiembre, la mitad de octubre, tediosa, sangrienta, desesperante fase de esta batalla que ambos contendientes convertirán en puro y duro desgaste mutuo, en el más explícito significado de la palabra, porque si bien los nacionales van a destruir y quieren destruir la mayor parte, lo mejor del ejército Frente Populista, les va a costar, por supuesto, muchas bajas también a ellos. La consecuencia del fracaso de la ofensiva, sin duda se va a dejar de ver enseguida. Una orden del día de una división roja dice: todo soldado que abandone o pierda su fusil será pasado por las armas. Vicente Rojo, el mando y los dirigentes Frente Populista se niegan a aceptar que la ofensiva ha fracasado y en vez en este momento que dominaban todo ese recodo, que la aviación nacional todavía no era ni muchísimo menos fuerte, repasar otra vez el río, aunque es una maniobra difícil, repasarlo y salvar ese ejército para defender Cataluña, se empecinan en mantenerse sobre este terreno. Se empecinan entonces en favorecer lo que Franco quiere, ser destruidos. Fíjense cómo lo van a hacer. Todo soldado que abandone o pierda su fusil será pasado por las armas. Igualmente, también emiten una orden: todo aquel sobre el que caigan sospechas de que se ha automutilado para ser evacuado será pasado por las armas. A partir de este momento, las ejecuciones en el ejército Frente Populista, que está aquí embutido en este recodo, estarán a la orden del día. Va a ser también aquí terrible la carnicería que los comisarios políticos, los fanáticos comisarios políticos y los mandos militares Frente Populistas y los agentes del SIN, del Servicio de Información Militar, van a causar entre los propios soldados. Las bajas de estos días, de estos primeros 5 días de combate, tremendas por parte nacional, pues 3.260, prisioneros 3.000 de todos los que de alguna manera fueron huyendo. La situación de ambos bandos en este instante, pues por parte del Frente Populista, pues un cuantioso y bien pertrechado número de sus mejores fuerzas, pues que se encuentran constreñidos en un espacio relativamente pequeño. Hay que tener en cuenta que en ese recodo, el ancho de ese recodo apenas serán 40 kilómetros en sus 2 puntos más extremos. Y por supuesto está encajonado con el río, con el Ebro, a sus espaldas, a la derecha y a la izquierda, sin posibilidades de avanzar por la fortaleza ya de los nacionales. Esto es importante en el frente. Además, pues siéndole muy difícil repasar el río porque, bueno, es una maniobra muy difícil y además lo tendrían que hacer bajo la presión de la artillería y ya la incipiente pero muy eficaz aviación nacional. Por parte nacional, pues hombre, se ha conseguido detener la ofensiva, se ha establecido una línea de contacto sólida, eso sí, se ha perdido la posibilidad de liberar Valencia, pero no cabe duda de que además se están concentrando cada vez más fuerzas para plantar este reto a los Frentes Populistas. Bueno, voy a leerles aquí algo muy interesante por parte que deja escrito más tarde el general García Baliño, que dice así: el generalísimo con gran clarividencia iba a aprovechar la cerril actitud enemiga para convertir en un gran cementerio los ejércitos del Ebro y de Cataluña. Podía haber dado por terminada la batalla en este instante, porque ya ha frenado la ofensiva. En cualquier momento, dice García Baliño, desde ahora, toda vez que tenía fuerzas y medios más que suficientes para contener las embestidas que se produjeran por parte del enemigo, y le costaba
le constaba a Franco que el frente catalán estaba sostenido tan débilmente que hubiera sido fácil desmoronarle. Pero el objetivo principal de toda guerra, dice García Beleño también, es la destrucción del ejército enemigo, lo que Franco va a continuar hasta el último extremo, para ya evitar lo que hemos dicho, nuevos sustos. Además, Franco pues adoptará su decisión seguro de que un factor que sus más allegados no valoraban en su importancia, pues buen conocedor de la psicología del contrario, del enemigo, del frente populista, consideraba que no iban a retroceder, salvo que se les obligara. Debido a su éxito inicial, les había producido, como otras veces, una especie de ceguera, tanto en su retaguardia, así como los mandos militares y dirigentes políticos, lo que él estaba seguro que iba a hacer que se empeñaran en aguantar en ese gran recodo, lo que le facilitaba a él establecer una especie, digamos, como de rodillo e ir machacando a esas fuerzas, dejarles en definitiva sin lo mejor de sus tropas ya para el resto de lo que pudiera quedar de guerra. Los meses, por tanto, de agosto, septiembre y la mitad de octubre, en esta fase de desgaste, van a ser sin duda meses de combates ininterrumpidos, sangrientos, tenaces, avances lentísimos, desesperantes, cansancio, tensiones, nervios, agotamiento físico, calor insoportable, sed, carencias sin cuento de todo tipo en ambos bandos. Solo que el que fuera capaz de administrar mejor sus recursos humanos y materiales, el que mantuviera la fe, en definitiva, y la voluntad de vencer, es el que iba a lograr la victoria. Aquí lo vemos, esto es lo que van a hacer los nacionales. Van a empezar con su rodillo, van por otra zona, la otra sierra, por el centro de las dos, van a seguir avanzando para ir comiendo terreno. Cambiamos, por lo tanto, de croquis, porque una vez que se ha ido produciendo estos pequeños avances en esos, no se olviden, 3 meses, prácticamente 2 meses y medio, lo que se va a conseguir al final es que, como en otras ocasiones, los nacionales van a conseguir por fin encontrarse en posición tanto de fuerza a todos los niveles, también de aviación ya, y de artillería, para lanzar su ofensiva. ¿Para qué? Para obligar a las fuerzas frente populistas que quedaban a repasar el río, a expulsarlas al otro lado de donde vinieron, a la zona de Cataluña. Esta última fase de la ofensiva nacional, cuando pasa a la ofensiva, se va a dar del 30 de octubre al 16 de noviembre. Para ello, el 23 de octubre se va a llevar a cabo una importantísima reunión del más alto nivel, presidida por el caudillo, de todos los mandos militares más destacados. Allá van a acudir, por tanto, los altos mandos del Ejército Nacional implicados en la batalla, lógicamente los que tenían mando, entre los que no cabe duda que existían opiniones contrarias sobre varios aspectos. Muchos consideraban, cuando se habían conseguido estas zonas, que ahí se debían parar. Estamos a 23 de octubre. Bueno, pues ahí se va a producir esa reunión. Las referencias que tenemos de la reunión son muy interesantes porque indican también lo que es la guerra y lo que eran los nacionales. Cuando nos hablan de que Franco, el dictador, no, ni mucho menos. Vamos a la discusión entre los generales se hizo viva, dicen varios de los que estuvieron en la reunión. Sobre todo entre los que mandaban los respectivos cuerpos de ejércitos. Ahí estaba el general Yagüe y García Baliño. Se enfrentaron materialmente. Hay otros testimonios que dicen que los generales, cada uno exponía su punto de vista, como es lógico, defendían por lo tanto a sus unidades y lo hacían, y textualmente algunos testigos dicen que lo hacían con calor y hasta con pasión. Ahí la gente, estos mandos, no se cortaban un pelo. Si un general creía que el plan propuesto pues se podía mejorar, pues lo decía, o si tenía mejor información. Fue duro. Hay un hecho también muy interesante. Hay un testimonio que nos dice que en medio de esa trifulca lo que hacía Franco era que estaba callado, oía a unos y a otros, les dejaba incluso entrar en esa disputa, en esa discusión viva, como hemos dicho, incluso pasional.
mantenía, escuchaba a unos y a otros. Vamos a decir que de alguna manera analizaba lo que estaban diciendo unos y otros. Hasta que llega el momento en el que ya considera que se ha discutido suficiente y ahora le queda a él, como el mando máximo, tomar la decisión. La decisión va a ser que, sobre todo, empleando masivamente la artillería, de la que ya se disponía cerca de 400 piezas, va a ser machacar, destruir lo más posible a los efectivos frente populistas. Y, por supuesto, obligarles a repasar. Quiere una victoria también sin condiciones. Así, a partir del 30 de octubre, el 30 de octubre, los próximos 15 días los hemos reflejado aquí con estas múltiples líneas, que son las que el Ejército Nacional va a emplear en ese rodillo para obligar a repasar las pocas tropas que fueran quedando frente a populistas al otro lado. Bueno, la penetración por la sierra de Cabals, pues es durísima también por el terreno. Vamos a pasar de esto y vamos a irnos al final de la batalla, no tenemos mucho más tiempo. ¿Qué ha ocurrido en esta batalla? Que ha durado, como hemos visto, 3 meses y medio largos. Las bajas el ejército frente populista sí termina repasando, claro. No le queda otra que terminar repasando. Ahora veremos en qué condiciones. Vamos a hacerlo rápidamente. Hay un testimonio muy interesante de un mando frente populista, el cual, pues, nos dices, no hubo que utilizar las barcas y las pasarelas fueron recogidas tranquilamente después de concluido el paso de las fuerzas, que en todas partes, siguiendo mis órdenes, se hizo con toda calma y sin precipitación. Claro, al anochecer cruzaba yo el río, esto lo cuenta Manuel Tagüeña, por Flix, junto con el comisario Fusimaña y el consejero ruso Soroka, que se habían negado a cruzar el río antes que yo lo hiciera. A las 11 de la noche del 16 de noviembre, el último día que podemos considerar de la batalla, con sus hombres, los que le quedaban, a las 4:30 de madrugada, repasa el río. 15 minutos después, dice el mismo Tagüeña, el armazón de hierro que nos unía aún con la otra orilla, la orilla derecha del río, volaba por los aires. Una vez repasado el río, una vez vuelto donde habían comenzado la ofensiva, vuelan, por supuesto, las pasarelas que les habían utilizado al principio. ¿Qué ha ocurrido durante esta batalla terrible del Ebro? Pues las bajas frente populistas se calculan en unas 75.000, es decir, prácticamente en 2/3 de las empleadas en la batalla. Los muertos, 14.000, los heridos, 41.000, los prisioneros cogidos por los nacionales, 20.000. Cifras redondas pero tremendas. Por parte nacional, no cabe duda, también las bajas, 60.000, es decir, también los 2/3 de lo que había empleado aquellos 90.000 que dijimos al principio. Los muertos, 9.000, también unos 2/3 de los tenidos por los frentes populistas. Los heridos, 48.000, y los prisioneros que quedaron en manos frente populistas, sobre todo por el desastre de los primeros 2 días, cerca de 3.000. En cuanto al botín cogido por los nacionales, impresionante, otra vez, 14 cañones, 29.000 disparos de artillería, morteros, ametralladoras, fusiles ametralladores, 76.000 granadas de mano. Es impresionante, 30 millones de cartuchos de fusil. Fíjense lo que había acumulado allí el ejército frente populista. Hay una referencia penúltima, después haremos una última sobre esta batalla. Ricardo Sáenz, es un jefe de una división frente populista, que dice así, dejó escrito: se dijo que se había hecho una retirada ordenada y que se había podido salvar tanto el material como los hombres. Desgraciadamente, puedo afirmar desde aquí que si bien el material pasado fue salvado en casi su totalidad, ya hemos visto que no es menos cierto que de material de guerra y de hombres quedaron muchos en poder del enemigo, en la otra orilla del río Ebro. El balance final de la más formidable batalla que registra la historia de la guerra española no es, pues, muy halagüeño. Y ahora vamos a terminar con lo que de esta batalla dijo Franco.
La batalla del Ebro es de todas las que ha librado el Ejército Nacional en esta guerra la más áspera y, por decirlo así, la más fea. Esto lo dice Franco. Creo que define perfectamente lo que fue esta batalla para ambos dos. Bien, es verdad, menos si acaso para los nacionales, que consiguen una nueva victoria y sobre todo una destrucción prácticamente total ya de las fuerzas frente populistas, que, como veremos cuando ya los nacionales empiecen inmediatamente a penetrar en Cataluña, no habrá de ellas pues prácticamente nada más que residuos, ni la sombra de lo que fueron, sobre todo en esta batalla del Ebro. No hubo éxito de la concepción estratégica y también táctica de Franco, a pesar de que el costo fue muy grande, porque también hay que reconocer que el empeño de los frentes populistas fue especialmente también inmenso en esta batalla. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!